Marixa Pellegrino Cabrales, viuda de Wilman Villar Mendoza. Mi esposo era un hombre muy bueno, un hombre muy humanitario. Él era un hombre que por lo que él quería lograr, por lo que él luchaba, llegaba hasta el final. Era un hombre que lo que él no tenía nada de él, porque él ayudaba a todas las personas, él se quitaba lo de él por dárselo a las demás personas, a las personas que lo necesitaban. Wilman Villar Mendoza se proyectaba sin pertenecer a ninguna organización política como contrario al sistema, una persona muy contestataria y rebelde que había tenido ya varios enfrentamientos, varios incidentes por su manera de pensar con agentes de la policía y del CDR y otros cuerpos, ¿no?, al servicio del régimen. Cuando Wilman entra en contacto con Jorge Cervantes García, que es el coordinador nuestro ahí en Contramaestre, primeramente le atemoriza, como a la mayoría de la población, a hacer oposición de manera organizada, a pertenecer a un grupo opositor, porque precisamente temen a las consecuencias que esto trae, ¿no? Se sabe de la represión, se sabe del riesgo de terminar encarcelado, de las golpizas, etcétera, etcétera. ¿De qué vivía él? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron sus trabajos? Bueno, él trabajó de CDP, un viaje en La Habana, en una vaquería, en Santiago Las Vegas. Tuvo un tiempo trabajando ahí, pero así los trabajos que él más hacía era, le gustaba mucho la carpintería. Él tuvo un tiempo trabajando en la carpintería, haciendo flores de madera, búscaros, cortinero. También arreglaba zapatos, él sabía arreglar zapatos, con muchas amistades que tenía, que eran zapateros, él iba y los ayudaba y arreglaba y se ganaba un dinerito. También hacía trabajos de albañilería, hizo muchos trabajos de albañilería. Muchas veces, en ocasiones mi papá es albañil, y en ocasiones él se iba con mi papá de ayudante y ayudarlo en la albañilería. Cuéntame, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Fue en julio, ¿no? El 12 de julio. Sí. ¿Qué fue lo que pasó el 12 de julio? En tu familia hubo una discusión doméstica, hubo un problema que trajo como consecuencia la aparición de la policía. Trata, por favor, de contarnos lo que tú recuerdes de ese día. Bueno, ese día él había salido al pueblo porque a él le gustaba mucho salir y fiestar y eso. Yo no soy una mujer de salir mucho, ni me gusta la fiestadera y eso. Y él había salido ese día a dar una vuelta, y entonces vino con unos tragos. Yo me estaba reclamando, pero que me lo reclamó en tono alto, ¿no? Porque tenía unos tragos. Y mi mamá se pone nerviosa, y al ella ponerse nerviosa, ella sale a llamar por teléfono para llamar a la policía, ¿no? Y el dueño del teléfono llama a la policía, y cuando ya la policía llega, él estaba afuera, ya estaba controlado, estaba muy triste, estaba afligido, incluso estaba llorando, las lágrimas le corrían, porque por lo que había sucedido, y porque él ha pasado mucho trabajo en su vida, ha pasado mucha escasez. Él ha querido darle muchas cosas a sus hijas que no ha podido dárselas por la situación en la que se vive en este país, que aunque uno trabaje no puede a veces darle muchas cosas que los hijos quieren. Y entonces él estaba así, agachado, triste, llorando. Cuando llega la policía, él está en el portal, y ellos lo llaman, y sale uno de ellos, entra a preguntar quién es el hombre, quién es la que tuvo el problema con él. Y yo le digo, bueno, fue mi esposo, que tuvimos una discusión, como un matrimonio normal. Mi mamá se pone nerviosa y sale a llamar a la policía, pero no ha pasado nada, no ha sucedido nada. Y entonces ellos salen para afuera, y cuando salen él está en la calle, y lo cogen y lo esposan. Y le echan el spray en los ojos. Ahí él se resiste porque lo tienen esposado, y con el pelo en los ojos él se resiste. Es decir, ¿es cierto que él hizo resistencia a la red? Él sí hizo una resistencia. Él se resiste, y ellos empiezan a darle golpes, porque él no quería montarse en el carro, ¿no? Y se resiste, y ellos empiezan a darle golpes. Y sale la vecina del lado de mi casa y dice, pero ¿por qué ustedes hacen eso? Ustedes son unos
ustedes son unos, no me acuerdo ahora en este momento la palabra que ella dijo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué le dan golpes si él está esposado? Él está bajo bebidas alcohólicas, bajo el efecto de bebidas alcohólicas, está esposado, tiene espría los ojos, ¿por qué le dan esa golpiza? Incluso mis niñas estaban allí y estaban viendo en el portal. Eso ocurrió delante de tus hijas. Eso ocurrió delante de las niñas. Yo tengo una niña que es epiléptica. Tuve el temor de que en ese momento le dieran las convulsiones porque ella se puso muy nerviosa, temblaba y lloraba. Y las dos niñas estaban llorando, estaban nerviosas, estaban mal porque veían cómo maltrataban a su papá. Incluso un agente de la seguridad me llevó a una situación a mi casa después de aquello y me dijo que llevara a las niñas. Y una de ellas no habló porque es pequeña y no tiene así para hablar, pero la grande sí habló y le dijo todo lo que le hicieron a su papá, que la policía le había dado golpes a su papá y que lo habían maltratado. Ellos levantaron acta de eso. Sí. Y tú firmaste esa acta. Esa acta existe en la policía. Sí, yo firmé esa acta, de todo lo que decía la niña, que ella sí vio como le dieron golpe a su papá. Y la niña no relata que Vilma te había golpeado a ti. No, ella no dice nada de eso. Ya. Ahora, entonces, ¿cuál es la razón por la cual a él lo acusan de atentado? Yo te digo que no sé por qué lo acusan de atentado y de desacato. Él golpeó a la policía en algún momento. Ni siquiera defendiéndose. No, él estaba, ya les digo, ¿cómo él se iba a golpear a la policía si estaba esposado con las manos atrás y no veía, estaba con los ojos todo el tiempo cerrados? ¿Cómo él iba a golpear a la policía? Eso es mentira. Ahora, Marixa, se dice también en algunas acusaciones que se han hecho que él te golpeó en el rostro, que había desfiguración de rostro, que tenías un labio partido. No. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Hay un certificado médico cuéntame eso, ¿cómo fue? Bueno, yo soy un poco nerviosa y al yo ver lo que él conversaba conmigo en alta voz y que tenía unos tragos, yo cogí un poco de miedo, no lo voy a negar, yo cogí un poco de miedo y me puse tan nerviosa que lo que me dio fue por morderme el labio. Yo empecé a morderme el labio, me mordí el labio, que incluso yo lo dije en el juicio, el día del juicio, yo le dije que yo lo que me había mordido el labio, que él en ningún momento me había dado golpe. Ustedes pueden observar mi cara, que yo no tengo ninguna cicatriz, no tengo ninguna marca que decían de que él me había marcado el rostro, que me había desfigurado el rostro. Eso es incierto, todo eso es mentira. Y él no me dio en ningún momento. Ese certificado fue porque cuando yo voy a la policía, que la policía me dice que yo tengo que ir, incluso la vecina fue también y fue mi papá que me fue a acompañar. Ellos me dijeron, yo le digo, pero me dijeron que tenía que ir al hospital. Tenían que sacarle a él un certificado y tenían que sacarme un certificado a mí. Y entonces yo le digo a ellos, pero si yo no lo acuso, ni nada, porque no ha pasado nada, porque yo tengo que ir al hospital, porque yo tengo que acompañar a ustedes. Y ellos me dicen, sí, tienes que ir. Y ellos me obligaron a que yo fuera al hospital. Le dije, yo no voy a ir a ningún lado, usted tiene que ir porque esta es la autoridad y usted tiene que obedecer a la autoridad, usted tiene que hacer lo que nosotros le decimos. Y de ahí es donde sale ese certificado que señala lesiones en el labio. Sí, me llevan al hospital y entonces el médico me dice, ¿dónde está la lesión? Le digo, bueno, mira, esta es la lesión que yo tengo. Y le enseño el labio, que tenía un partidito aquí, pero fue por la misma nerviosa. Yo con los dientes me golpeé el labio. Pero bueno, ellos no entendieron eso, hicieron así, el médico hizo así. Como que no tenía nada pero bueno, sacaron este certificado. Ahora, eso ocurre, todos esos son los hechos que que podemos denominar el incidente doméstico, que ocurrió el 12 de julio del año 2011. Después no hubo alguna citación para juicio antes, digamos en agosto o en septiembre, en octubre. Me hicieron una citación a mí con él y las niñas mías. ¿Pero al tribunal o a la policía? A la policía, a la PNR. Para hacer declaraciones. Sí, para hacer declaraciones. A él se le dice, como a todo el que comienza en el grupo, tienes que capacitarte, no puedes salir a la calle, no puedes protestar, no puedes accionar si no estás capacitado para ello. Y después que pasa este intensivo de capacitación como luchador no violento, persona que nos garantiza de que no va a usar la violencia, aunque sea víctima de la violencia policial, de la violencia de los cuerpos represivos, él el día 14 de noviembre sale con 9 activistas más al frente del grupo Jorge Cervantes García a las calles de Contramaestre y pasan media hora gritando consignas en la parte más céntrica del poblado, gritando abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el comunismo, vivan los derechos humanos, bajo el hambre, bajo la miseria. 30 minutos gritando consignas, vivan las llamas de blanco, viva la Unión Patriótica de Cuba, viva la oposición pacífica. A los 9 que detienen de 10, solo escapa uno de la detención. Los 9
que son detenidos, incluyendo a 2 mujeres, son golpeados. Él en el video que hemos publicado, él aparece con la bandera cubana en la mano. Se le identifica porque lleva la bandera cubana en la mano, en la marcha. De los 9 que son detenidos, son trasladados a diferentes unidades policiales. A él le tocó la unidad policial de San Luis. Cuando la policía política le detiene, le golpean y le llevan primeramente a la unidad de contramaestre, antes de trasladarlo a la unidad de San Luis, es un método que utiliza la policía política para disgregar a los detenidos por diferentes sitios. Le propone el agente Adolfo, de la policía política: tú sabes que tú tienes un problema con la policía, tú sabes que te podemos acusar de resistencia, desacato y atentado. Si tú sigues en este grupo, digo textualmente, de contrarrevolucionario, te vamos a procesar, porque no te vamos a procesar por motivo político, te vamos a procesar por el incidente que tuviste con la policía. Pero cuando él sale en esa marcha, ellos parece que le molestó eso, ¿no? Y cuando lo cogen, después de la marcha que lo cogen, le dijeron: te vamos a desaparecer. La policía le dice a él: te vamos a desaparecer, te vamos a meter preso. Y entonces ahí es cuando le aceleran el juicio. El 24 de noviembre lo citan para el juicio, y es cuando lo acusan de desacato, atentado y resistencia, porque ya se le había, como ya dije, se le había convertido en una pila en el zapato a ellos, y ellos lo que querían era desaparecer a Wilman. Es decir, ¿tú consideras que si Wilman no hubiera participado en ninguna de estas actividades de protestas antigubernamentales, el asunto aquel hubiera quedado allí? Hubiera quedado allí, así mismo, yo considero eso, y estoy segura de eso. Tú has empezado a tener una participación con las damas de blanco. ¿A partir de qué empezaste a participar en eso? Yo me sumé a las damas de blanco porque yo quería luchar por la libertad de mi esposo, porque yo quería estar unida a las damas de blanco que luchan una lucha pacífica por la libertad de todos los presos políticos, que luchan que oran en el cobre por la libertad de los presos. Ahora, ¿has tenido alguna repercusión? ¿Has sido tú, digamos, detenida, atacada, repudiada por ser dama de blanco? Adolfo, el jefe de la seguridad de aquí de Contramaestre, me citó y me dijo: es la última vez que voy a hablar contigo, no voy a hablar más contigo, porque en definitiva, en resumida cuenta, tú no eres familia mía y yo tengo un buen cargo, yo tengo un buen salario, mi familia también, mis hermanos también. Pero te voy a decir que te apartes de las damas de blanco y que te apartes de los opositores, porque si no lo haces, te vas a ver en tremendos problemas. Tu esposo va a tener que cumplir esos 4 años y las niñas vas a tener que dárselas a otra persona que te las cuide, porque no las vas a ver más. Sí, bueno. Es decir, me hizo una amenaza, me chantajeó, me dijo también de que si yo me apartaba de todas esas cosas, que le iban a dar la libertad a mi esposo. ¿Cuándo fue que tu esposo se decidió a hacer la huelga de hambre? El mismo día que a él le hicieron el juicio, cuando él entró, él me lo dijo. Él me dijo: yo estoy decidido a salir o libre o muerto. Desde aquí me voy a plantar, desde aquí me voy a plantar, no voy a comer. Porque él sabía que era una injusticia lo que estaban haciendo con él, y él no estaba de acuerdo en ningún momento con eso, y él decía que libertad o muerte. Es decir, que ya prácticamente en el mismo momento del juicio él se declara en huelga de hambre. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos expresados por Wilman para hacer su huelga de hambre? Bueno, Wilman siempre le dijo a su esposa y le dijo a Jorge Cervantes García, y luego me lo manda a decir a través de ellos a mí, que si a él lo encarcelaban por resistencia, desacato y atentado, cuando él había sido la víctima principal del incidente que ocurrió ese día, él se declararía en huelga de hambre y no lo suspendería hasta tanto la dirección de libertad. Wilman estaba en huelga de hambre y lo demuestran nuestras informaciones por la siguiente razón. En mi cuenta en Twitter, repito, en Radio Martí, Diario de Cuba, creo que Cuba Encuentro también, y otros sitios web. Ahí están los reportes nuestros de la huelga de Wilman, de la protesta, de las exigencias de su esposa y de la protesta de las damas de blanco y los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Si Wilman no estaba en huelga de hambre, entonces nosotros somos adivinos, sabíamos que se iba a morir de una neumonía y adelantamos o mentimos sobre la huelga para cuando muriese, de atribuirse la mentira descaradamente, como está mintiendo ahora el régimen, y decir que se había muerto de una huelga de hambre que nunca existió. Es decir, teníamos una bola mágica y sabíamos que él se iba a morir posteriormente. Claro. Ahora, él abandona la huelga de hambre temporalmente. Tengo entendido por 2 razones: una, porque algunos opositores y la familia misma le pidió que lo hiciera, y otro, porque las propias autoridades carcelarias
le hicieron ver que si él se retiraba de la huelga de hambre, pudiera ser incluido en esa lista de gente que estaban soltando. Dame los detalles de eso. Después ya él tenía 28 días de huelga de hambre y nosotros estábamos protestando, las damas de blanco, los opositores, estábamos protestando en las calles porque le dieran la libertad, porque se le hiciera justicia. Él al principio estaba de acuerdo con la resistencia. Él decía que bueno, que le dejaran la resistencia, pero que con lo otro no estaba de acuerdo. Y si él estaba de acuerdo con la acusación de que resistencia al arresto, sí. Pero le parecía injusto las otras dos puntos que eran atentado y desacato. Entonces, cuando a los 28 días de estar en huelga, la policía política nos hace un llamado porque ya habíamos ido, yo había ido con mis niñas y 3 damas de blanco y un opositor a la prisión de Aguadores a pedir que le dieran asistencia médica, cosa que ellos no quisieron, que ellos negaron en todo momento. Ellos, cuando yo hablé con el jefe de la prisión allí, en una oficina, él me dijo de que no le iba a dar asistencia médica, que no lo iban a sacar de allí y que si se moría era uno más, porque ellos le ponían los alimentos y si él no quería comer, ese era su problema. Cuando ya llevaba casi un mes en huelga de hambre, nosotros preocupados por su delicado estado de salud, empezamos a exigir que se le trasladase a un centro hospitalario, porque conocemos muy bien las condiciones en que sobreviven los reos en la prisión de Aguadores, y más cuando están en huelga de hambre en una celda de castigo. Damas de blanco, 8 damas de blanco y activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron a protestar allí, fueron detenidos y hasta golpeados por su acción de protesta. La policía política, el teniente coronel Helio, me envía a mi vivienda, la sede de la Unión Patriótica de Cuba, a otro oficial de nombre Rodolfo, que vaya a hablar conmigo para darle solución al caso de Wilman. Como la exigencia en esos momentos eran de su esposa y las damas de blanco y nuestros activistas le apoyaban de que permitiesen que su esposa le viese y que le trasladasen a un centro hospitalario. Este oficial me manda a decir que no necesitaba atención médica, que el médico de la prisión decía que todavía estaba en muy buen estado, en muy buenas condiciones, pero que para que eso se confirmase, ellos iban a permitir que la esposa Marisa Pellegrino Cabrales le viese el lunes siguiente. Eso era un viernes 23 de diciembre, si mal no recuerdo. Y yo le digo al mensajero, a este oficial, no, de aquí al lunes suceden muchas cosas. Si no le permiten verle hoy, la protesta va a continuar. Y si ya tenemos 8 mujeres detenidas y 2 hombres, van a tener que detener 80 o 100, porque van a continuar nuestros activistas haciendo presencia en la prisión de Aguadores, exigiendo atención médica y que la mujer y que la esposa le vea. Que me vuelvo a unir con Cervantes al frente del partido, voy a dar una denuncia, y estaban todos de la seguridad, entre ellos estaba Adolfo, y me dijeron de que yo iba a hacer. Yo digo, vengo a dar una denuncia aquí porque están dejando morir a mi esposo y yo voy a denunciar. Dice, no, ve con Cervantes allá a la prisión, que queremos hablar contigo, vamos a hacer un acuerdo. Cervantes es un opositor. Sí, Cervantes es un Permitieron que ustedes entraran ahí para tratar de convencerlo a él de que abandonara la huelga de hambre. Entonces fuimos para allá, para la prisión. Disculpa, ¿puedes recordar qué día fue eso? El día. Eso fue en diciembre ya, ¿no? Sí, eso fue en diciembre. Eso fue como el 25 de diciembre, 24, 25 por ahí. Y entonces fui a la prisión con Cervantes, y cuando llegamos mandaron a buscar a Wilman. Wilman estaba en un estado muy crítico, estaba flaquito, deshidratado, incluso levantamos el pullover y lo vimos y se lo dijimos, miren cómo está ese hombre, miren las condiciones que tiene, este hombre necesita un tratamiento médico. Y entonces ellos nos dijeron, no, aquí nosotros lo vamos a atender, le vamos a poner un suelo, lo vamos a atender, nosotros, ustedes vinieron aquí para hacer un acuerdo. Entonces empezamos ellos nos dijeron, no, si él come, si él se deja atender, nosotros le vamos a hacer una apelación y le vamos a dar libertad, porque él es un hombre salvable, Entonces nosotros conversamos con él, ellos conversaron con él, y se hizo un acuerdo de que iba a estar de 15 a 20 días en la enfermería, dándole atención médica y poniéndole suero y eso. Y bueno, y entonces ya después de aquello nos fuimos, yo y Cervantes nos fuimos, se quedó en aquel acuerdo que se le iba a hacer justicia y todo.
y ya él se quedó y nosotros fuimos para la casa. Me preguntaste si paró la huelga, la para a petición nuestra, y porque los carceleros de allí de Aguadores le prometen que lo van a ayudar a resolver su problema. Le mienten, descaradamente, vergonzosa, es decir, desvergonzadamente le mienten. Te vamos a ayudar a resolver tu problema. Viene la liberación de unos cuantos reos. Y cuando que eran los días de la lista de los 2.900 tantos presos. Sí. Te vamos a liberar, te vamos a ayudar. Tú verás que tú vas a salir, suspende la huelga de hambre. Él, te digo más, yo creo que influyó más esa mentira, esa promesa, que los ruegos nuestros de que no se dejase morir. Que la justicia era bien difícil que le llegasen una Cuba totalitaria, pero que nosotros íbamos a seguirle apoyando. Y entonces yo vuelvo a ir a ver a mi esposo con su hermano, su primo hermano, y cuando llego allá, él lo primero que nos dice apenas nos ve: cuéntenme, díganme, ¿cómo van las cosas? Y cuando le contamos, él dice: no puede ser, me engañaron. Y nosotros dijimos: nos engañaron porque ya las cosas no son como ellos habían dicho. Y entonces ya las cosas quieren tomar otro rumbo. Y entonces él rápidamente dice: yo voy a retomar la huelga nuevamente. Y él dice que iba a retomar la huelga nuevamente. Y bueno, nosotros nos quedamos así y él dijo: no, ahora es libertad o muerte. Ya no estoy de acuerdo con resistencia, no estoy de acuerdo con nada, ya es libertad o muerte. ¿Eso fue cuándo ya? Eso fue ya cuando yo fui, como a los 4 días, incluso nos dijo... Entonces el tiempo que él estuvo interrumpiendo la huelga fueron pocos días. Pocos días, y él todavía estaba débil. Incluso otra cosa que nos dijo fue que le habían dicho que lo iban a tener de 15 a 20 días en la enfermería, que también fue mentira. 4 días fueron los únicos días que lo tuvieron en la enfermería, le pusieron un solo suero y 4 días nada más. Hemos oído que él estuvo un tiempo en una celda de castigo. Sí. ¿Qué hay de eso? Bueno, él lo tenían en la celda de castigo. Cuando es normal aquí en Cuba, cuando un preso se planta, que lo castiguen, que lo torturen, que le den golpe. Eso yo lo sé por él porque me lo decía a mí, y yo sé que él no me mentía. Y él me lo decía: aquí me dan golpes, me torturan. La tortura que le hacían era que lo dejaban desnudo en la celda de castigo, esposado. En meses donde había frío ya por la noche. En meses donde había frío. ¿Es común que ocurran estas celdas de castigo? ¿Qué pasa en esas celdas de castigo? ¿Cómo son esas celdas de castigo? ¿A dónde son los llevados a las personas? ¿Qué situación hay con eso? Un pequeño local de 1 metro y tanto de ancho por 2 metros y 1 centímetros de largo, muy sucia y pestilente, con un mecanismo de servicio sanitario muy anticuado, un hueco, le llaman turco, a ras de piso. Por ahí entran y salen las ratas, las cucarachas, muy escasa el agua, la fetidez es constante, allí la ración alimenticia es mínima, de muy mala calidad, insuficiente para la alimentación de un ser humano, de un hombre, privado del agua la mayor parte del tiempo porque se pasa mucha sed en esa prisión, y cuando el reo está en huelga de hambre acostumbran a desvestirlo, a desnudarlo, como método de castigo, como método de presión para obligarlo a desistir de su protesta. Y si en tiempos de frío, el teniente coronel Luis Enrique López Díaz es experto en aplicar ese método, incluso en suspender el agua y decirle: tú estás en huelga de hambre y los plantados no toman agua, ni toman nada, ni tienen ropa, ni tienen nada, quítate toda la ropa, y le quitan todo, lo dejan ahí en una celda sucia con ratas, ratones, cucarachas y mosquitos, es lo que tiene de compañía allí. Se habla de una neumonía. Él, antes de estar en prisión, tenía algún padecimiento de respiratorio, era un hombre de salud frágil, explícame eso. Bueno, gracias a Dios, él, desde que yo lo conozco, que llevo 8 años de estar con él, jamás ni nunca lo conocí por un hombre enfermo. Siempre fue un hombre saludable. Él era flacón, pero siempre fue un hombre saludable, un hombre que prácticamente ni un catarro le caía, si acaso le caía un catarro una vez al año. Y siempre fue un hombre saludable, nunca padeció de nada, nunca tuvo problemas de salud, nunca. Es decir, esta neumonía la adquiere él en la celda de castigo mientras está en huelga de hambre. En la celda de castigo mientras está en huelga de hambre. Y hay certidumbre de que tuvo pulmonía, ¿no? Ahí tú tienes un certificado médico sobre eso, a la familia se le informó. ¿Cómo fue que se manejó de parte de las instituciones carcelarias con la familia la información de que Wilman padecía de pulmonía? ¿En qué momento se les dijo a ustedes, él tiene pulmonía? En el momento. Eso se sabe ahora, después que él cae grave en el hospital.
Que Ya cuando decían- está en el hospital. Sí, ya ¿En qué después hospital de- estaba él? Primero lo pasan de Aguadores para el provincial, y del provincial es que lo pasan ya grave, un caso crítico, para el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Sáenz. Él llega al hospital el 13 de enero. Él estuvo 6 días en el hospital. Él llegó grave de muerte al hospital. Los médicos decían en su primera parte, solo un milagro salva la vida de este hombre. Si en las cárceles cubanas hay atención médica y si de verdad somos o aparentamos ser o queremos ser buenos en cuestiones de salud, ¿qué pasó? Que no se detectó a tiempo esta neumonía ni se trasladó a tiempo a un hospital. No dicen en los partos oficiales que Wilman haya estado ni siquiera en la enfermería, en la pésima enfermería, que allí la atención es irrisoria, es una burla allí contra el paciente. ¿Tú consideras entonces que el fallecimiento de tu esposo se debe a una tardía intervención de los médicos? Yo lo considero, estoy segura de que fue porque ellos lo dejaron morir. Ellos tenían que haberle dado una atención inmediata apenas vieron que tantos días él llevaba en huelga, y apenas lo vieron en su situación crítica, porque él estaba en el hueso y el pellejo. Aquello era crítico, y si ellos ven eso, ¿por qué ellos no lo atienden? Es lo que yo me pregunto, ¿por qué no lo sacan rápidamente y le dan una atención médica? Ellos quisieron darle la atención médica ya cuando era demasiado tarde, ya cuando no se podía hacer nada. Ahora, en el hospital, una vez que llega en ese estado crítico, bueno, pues lo atienden bien, todo es muy bien, Sí, es esmerado. sí. Pero bueno, los médicos no podían ir a la prisión a sacarlo, ¿verdad? Es decir, era una responsabilidad de la prisión entregarlo a los médicos. Exactamente. ¿Cómo tú te enteras del fallecimiento de tu esposo? Bueno, yo estaba afuera del hospital, porque las damas de blanco y los opositores me apoyaron en todo momento. Ellos iban allí a visitarme, iban allí a llevarme cosas que yo podía necesitar, y para yo poder estar con ellos y para yo poder recibir ese apoyo que ellas me daban y que ellos me daban, yo tenía que salir afuera, porque a ellos no les permitían. El hospital estaba custodiado completamente de la seguridad del Estado, de la policía política. Eran policías, patrullas, de todo. En todo el alrededor del hospital, lo mismo adentro que afuera. Y para yo poder comunicarme con esas personas, damas de blanco y opositores que me daban su apoyo, que el apoyo que no tuve de mi familia, ni de la familia de él, yo tenía que salir a las afueras del hospital, que ahí era donde podía estar con ellos y conversar con ellos. Y entonces, cuando yo estoy afuera, me llaman de que por internet había salido que Wilman había fallecido. Y yo rápidamente, cuando me dicen aquello, digo, no, eso no puede ser, yo no he tenido ninguna noticia. ¿Y tú estabas ahí en el hospital a unos metros de él? Sí, ahí en el hospital, y yo rápidamente cogí y entré para adentro. Cuando llego a la dirección del director, veo a un tío y le pregunto, dime de Wilman, y él con los ojos aguados llorando me dice, murió. Y rápidamente, cuando me dice que murió, yo salgo corriendo. Fue un momento muy difícil para mí, muy triste, porque yo tenía muchas esperanzas, yo confiaba mucho en Dios, o confío en Dios, y yo pensé que el Señor iba a hacer un milagro. Y entonces salí corriendo, y estaban los policías afuera, la gente de la seguridad afuera, y yo empecé a gritarle, asesino, mataron a mi esposo, asesino, ustedes son malos, y empecé a gritarle cosas y a decirle cosas, y me tiré en el piso y me revolqué. Fue un momento muy duro, de mucha tristeza para mí. Yo me estaba muy mal, y entonces empecé a gritarle cosas a ellos, y Prudencio, un opositor que me acompañaba en ese momento, con Henry también, otro opositor, lo cogieron, y él estaba consolándome, y yo tirada en el piso llorando con mi amiguita que me acompañaba y otra dama de blanco, y estábamos llorando desesperada. Y entonces la policía cogió a Prudencio y lo empujó contra el carro. Le partieron así, aquí y un poquito más para abajo, le cogieron puntos, 5 puntos le cogieron, hasta perdió un diente también con la golpiza que le dieron. Lo montaron en el carro y lo golpearon también adentro del carro. Y aquello fue un momento de dolor, de tristeza. Tú sabes que ahí ahora la prensa nacional ha publicado una nota oficial donde explica que Wilman era un delincuente común, que no era un preso político,
donde dicen que tú fuiste agredida por él, y luego ha publicado un editorial en una página completa acusando a que se han dicho muchas mentiras. ¿Quién está mintiendo aquí? La seguridad del Estado, la policía política, porque quieren limpiar su imagen, quieren desacreditarlo a él. Ellos lo mataron y entonces ahora quieren matar también su imagen, y por eso están inventando todas esas cosas. Todo eso lo están inventando para limpiarse ellos, para quedar bien ellos. La manera de ellos manipular a las personas es mintiendo. La versión oficial que se está dando, a su juicio, no es cercana a la verdad. No, es totalmente falsa. Está plagada de mentiras, de inexactitudes, de engaños. Es como decía Havel, mienten hasta cuando dicen que no mienten. ¿Qué le vas a decir tú a tus hijas cuando te pregunten en el futuro? Bueno, en el futuro, yo ahora no le digo eso a mis hijas porque son pequeñas y ellas no entienden eso. Pero en un futuro yo le voy a decir que la policía política mató a su papá, a mi esposo. ¿Por qué razón? Porque ellos pudieron haber evitado su muerte y no lo hicieron. Ellos fueron los que dejaron que él muriera, y ellos fueron los que lo mataron.